Hola Gathering, bienvenidos. Estoy muy contento de que puedan estar hoy con nosotros a través de este medio. Los invito a que podamos adorar hoy y juntos declaremos que nuestro Dios es soberano. En la tormenta, en el desierto, no estoy solo. Tú conmigo estás, Dios, no me dejarás. En la noche, en los problemas, me acompañas. Tú siempre estarás, Dios, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardarás. Soberano, Dios de imposibles, te adoramos. En tu palabra confiamos, todo pertenece a ti. En la noche, en los problemas, me acompañas. Tú siempre estarás, Dios, no me soltarás, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardarás. Me levanto, hoy yo creo, Dios no fallará. Soberano, Dios de imposibles, te adoramos. En tu palabra confiamos, todo pertenece a ti. Soberano, Dios de promesas, te amamos. En tu voluntad hoy descanso, todo es posible en ti. Tú me cuidas, me levantas, tú conmigo estás. Yo confío, ya no temo, Dios no fallará. Soberano,
de imposibles te adoramos, en tu palabra confiamos, todo pertenece a ti. Oh, 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 oh. Soberano, Dios de promesas, te amamos, en tu voluntad hoy descanso, todo es posible en ti. Solo tu amor, solo tu amor llena hoy mi corazón. Solo tu amor, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, no, nada hay como tu amor. Solo tu amor, solo tu amor llena hoy mi corazón. Solo tu amor, oh, oh. No me puedo alejar, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, no, nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, no, nada hay como tu amor, Jesús.
estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, no, nada hay como tu amor, Jesús. Hola familia Gathering, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A este momento vamos a poder compartir la palabra después de este tiempo precioso de adoración y alabanza que tuvimos para nuestro Dios. Así que vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos hable esta mañana y que podamos recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada corazón que está escuchando esta palabra y va a recibir lo que necesita. Yo te doy gracias hoy especialmente porque sé que vas a cumplir lo que en tu palabra dice, que toda tu palabra llega y cumple el propósito por el cual fue enviada en cada corazón, y que pueda tener una cosecha al 100% en nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, las semanas pasadas tuvimos los temas de deja de creer mentiras y permanece en la palabra de Dios. Esas son 2 pasos de 3 y es 3 pasos hacia la victoria que está predicando el pastor Cristian. Pero hoy me pidió que compartiera con ustedes, decido tener fe. Y es como un intermedio que tiene mucho que ver con este tema y con estos 3 pasos. Así que hoy vamos a tomar una decisión juntos y vamos a decidir tener fe. En los grupos que estamos durante la semana de mujeres, hombres, jóvenes, nosotras estamos estudiando el propósito de Dios para nuestra vida, el regalo o don que tenemos en nosotros, y hemos hablado mucho también de los pensamientos que dejamos que lleguen a nuestra mente y que dejamos que se queden ahí. Entonces esto tiene un poquito que ver con lo que vamos a ver hoy, porque vamos a decidir creer lo que la palabra dice, que es parte de tener fe. Y del tema de la semana pasada, permanece en la palabra de Dios. Bueno, entonces hoy vamos a ver primero uno de los significados que yo encontré de fe. Y dice que la fe es tener confianza plena en algo o en alguien. Entonces, yo quiero que empecemos preguntándonos hoy, ¿en qué tengo puesta mi fe? ¿O en quién tengo puesta mi fe? ¿Verdaderamente tengo puesta mi fe en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, verdad? ¿Tendré puesta mi fe verdaderamente en Dios, en la palabra? Bueno, eso es algo que quiero que hoy nos preguntemos muy profundamente en nuestros corazones y que podamos meditar en eso, en un tiempo que podamos tener. Quizás yo he dicho que creo en Dios, que soy cristiano y que tengo fe. Cuando nosotros decimos que somos creyentes en Jesucristo o somos hombres o mujeres de fe.
tenemos una fe. Eso es un dicho que podemos escuchar comúnmente y que significa que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tener fe en Dios va más allá de decir, ay, yo tengo fe porque que me van a dar un trabajo que estoy orando para que ese trabajo me salga en un lugar. Y esa es fe para mí. Sí, pero es mucho más profundo que eso, ¿verdad? Y hoy vamos a poder ver. Si yo tengo la fe puesta en otra cosa que no es Dios, que no es la palabra de Dios, entonces me pueden suceder cosas como cuando un impacto viene a mi vida, un golpe, una turbulencia, una tormenta, entonces eso me va a mover los cimientos. Y ahí es donde vamos a ver dónde tengo puesta mi fe. Si yo tengo puesta la fe en Dios, si mi fe verdaderamente está puesta en Dios y en la palabra y creo lo que la palabra dice, entonces, aunque vengan tormentas, tempestades, no me van a mover de mi fe. Pero cuando mi fe creo que la tengo bien, pero en realidad no, entonces al venir tormentas me van a mover. Y por eso vemos cristianos que se alejan de la iglesia cuando viene un tiempo difícil o una prueba muy grande a sus vidas, a sus familias. Entonces, vamos a estudiar hoy con profundidad esto para que podamos entender realmente la magnitud de nuestra fe y podamos caminar en esa fe de ahora en adelante más que antes. Hoy algunos nos vamos a poder dar cuenta, gracias Señor porque he caminado fielmente contigo. Vamos a leer qué dice la palabra acerca de la fe. Y bueno, el versículo o el capítulo más conocido que todos sabemos que habla de la fe es Hebreos 11. Yo tengo mi Biblia aquí abierta en Hebreos 11 y lo vamos a leer un poquito. No lo voy a leer todo, pero ustedes en su casa pueden tomarse la semana para meditar acerca de Hebreos 11 porque es del 1 creo que al 40, sí, al 40. Así que son 40 versículos muy interesantes. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Es un ejemplo precioso de lo que es la fe, ¿verdad? De lo que no se veía fue hecho lo que ahora nosotros podemos ver. El 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué es esto? Que la ofrenda que Abel dio, aún nosotros hoy estamos conociendo de Abel por esa ofrenda de fe que él dio al Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo vamos a dejar ahí. Después sigue hablando mucho de que nosotros llamamos los héroes de la fe, ¿verdad? De muchos de la escritura, muchos personajes de la escritura que son ejemplo de fe. Y ahí podemos meditar en este capítulo porque hay mucho que sacar de ahí, pero yo me voy a enfocar hoy un poquito en que dentro de estos versículos está Rahab. En mayo yo tuve también la dicha de poder predicar un mensaje, compartir un mensaje con ustedes y ahí les hablé un poquito de Rahab. En mayo el tema era cómo podemos cambiar el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones venideras.
Y Rahab es un ejemplo precioso. Ella vivía en Jericó cuando el pueblo de Israel fue a derribar Jericó. Ella, cuando los espías fueron enviados, ella decidió creer. No sabemos si cuando los espías llegaron a su casa le hablaron de su Dios y ella creyó, no sabemos cómo, pero la palabra nos dice que ella creyó en el Dios de Israel. Entonces, ella cambió su vida, ¿verdad? Se fue con ellos. Pero imagínense ustedes la fe que ella tuvo que tener. Uno, era otro pueblo, pero ella creyó, quizás había escuchado de las cosas grandes que el Dios de los israelitas había hecho, y entonces ella decidió creer y les dijo a los espías que la salvaron, que le prometieran que la iban a salvar a ella y a su familia, a la casa de su padre. Entonces ella se fue con el pueblo de Israel. Cuando Israel fue derribado, la única casa que no fue destruida fue la de Rahab, y toda su familia se fue, se la llevaron y la pusieron a salvo. Entonces ya les conté un poquito, me entré en detalle, pero lo que vamos a ver hoy tan interesante es que Rahab era una prostituta ahí en Jericó, y luego nosotros vemos cómo aparece acá en la escritura como un héroe de la fe. Aparece en Hebreos 11, donde están los hombres y mujeres que creyeron a Dios, que hicieron cosas palpables, que sus obras hicieron y dieron testimonio de su fe. Y bueno, cuando entendemos aquí en Hebreos 11 que el secreto para caminar en fe es que podamos estar seguros que estamos de paso en esta tierra. Si yo sé que voy un día a estar en la eternidad y que esta vida es pasajera, voy a pensar muy diferente a si yo pienso en algo que quiero lograr o en algo que quiero conseguir en esta tierra. Si yo estoy pensando en algo específico que quiero lograr, terrenal, y eso es lo que a mí me mueve, va a ser muy diferente a si yo realmente creo que yo un día voy a estar en la eternidad con Cristo y que un día van a ser juzgados aún mis pensamientos, y que entonces ahí es donde se va a ver si yo realmente tenía fe o no. Y mis obras también van a ser pasadas por fuego. Entonces son muchas cosas que tenemos que tener siempre en mente para ver en qué forma estamos manejando nuestra fe. Dios no está para servirme a mí. Yo estoy para servir a Dios. Pero Dios es mi Padre y Él cuida de mí. Él cuida completamente de mí porque soy su hija y siempre me va a dar lo mejor. Promete que va a estar conmigo, que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Pero yo creo verdaderamente en eso. ¿Creo en eso? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy para ver si realmente creemos lo que decimos que creemos. Ahora vamos a ver algo más en Santiago 2:14 al 26. Lo voy a leer aquí porque no quiero mover esa. Entonces, vamos a ver cómo aquí también vuelve a hablarnos la palabra de Rahab. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Porque nuestra fe la demostramos con las obras en esta tierra. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! Esta es la nueva versión internacional.
¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así que cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia, y también llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, o Rahab, dice en algunas versiones, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, imagínense ustedes, aquí en Santiago también nos dice cómo Rahab por sus obras, porque ella no solo dijo, sí creo en ese Dios, no, actuó, se arriesgó y ella estaba segura que iba a ser salva. Entonces dice la palabra que ella se convirtió al pueblo de Israel. Y luego la encontramos en Mateo 1 en la genealogía de Jesucristo. Imagínense el cambio de vida que esa mujer hizo. Cambió totalmente y está en la genealogía del Salvador del mundo, de Jesucristo, porque decidió tener fe, pero sus obras demostraron la fe que ella tenía. Entonces, vemos que decir tengo fe en Dios conlleva otra cosa, conlleva que lo demostremos con nuestras obras. Si yo digo que tengo fe en Dios, pero no lo demuestro con mis hechos, o mis hechos dicen lo contrario, no tiene coherencia. Una y otra vez vemos en las Sagradas Escrituras que lo que mueve a Dios es la fe y nada más. Por eso vamos a volver a leer en Hebreos 11:6 como dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que si yo le busco de corazón a Dios, dice aquí que Él es galardonador de los que le buscan. A veces nosotros estamos buscando los galardones, pero no estamos buscando a Dios. Y entonces, como eso no va con lo que dice la palabra de Dios, no podemos recibir los galardones que deseáramos, porque no estamos buscando a Dios, que es el que da los galardones. Pero esa es una consecuencia de nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Los que le buscan. Yo me quiero enfocar un poquito en eso y preguntarte. Así que ya llevo 3 preguntas con esta. ¿Verdaderamente estamos buscando a Dios? Si hoy nos ponemos a examinar, ¿cuánto tiempo del día le estoy dedicando yo al Dios que yo digo en el que creo? ¿Cuánto tiempo de mi día, de mis, digamos que no sé si son 12, 14 horas las que estoy despierta, digamos, ¿verdad? A veces estamos más tiempo despiertos, pero del tiempo que yo estoy despierta, ¿cuánto tiempo le dedico yo a Dios? ¿Cuánto tiempo me separo un rato a buscarlo? ¿Cuánto tiempo yo verdaderamente medito en la palabra de Dios y le pido a Dios que me hable y lo escucho? Creo que tenemos que preguntarnos hoy eso todos aquí, comenzando conmigo. ¿Realmente le estoy dedicando tiempo a la palabra? Pero no solo a leerla. A mí me ha gustado mucho desde la adolescencia leer la Biblia en un año y la he leído varias veces. De verdad es algo que a mí me apasiona, a mí me gusta mucho leer la palabra, me encanta y cuando me doy cuenta, el siguiente año que la estoy leyendo otra vez, este año la estoy escuchando, la estoy haciendo audible. Pero cuando escucho una historia y digo, ay, no me acordaba de eso, o de eso, de verdad ni siquiera me acordaba que eso lo había escuchado o lo había leído alguna vez. Así que ahí es donde me doy cuenta por qué que le repitamos la palabra a nuestros hijos todos los días, que la pongamos en las paredes de nuestra casa, que nos la colguemos en el cuello, dice, que la pongamos en nuestra frente,
Entonces es necesario que la palabra cada día llene nuestra cabeza y nuestro corazón para poder perseverar en la fe y permanecer en la palabra. Cuando creemos y caminamos en fe, activamos las promesas de Dios aún para nuestras generaciones venideras. Tenemos el ejemplo de Abraham, que él no vio la promesa, vio al hijo, pero no vio que se convirtieron en un pueblo incontable, que de verdad fueron como la arena del mar o como las estrellas del cielo, y que Dios cumplió su palabra, pero Dios lo cumplió. Entonces, él trabajó para sus generaciones. Rahab, quizás ella no vio, pero Jesucristo viene a través de Rahab. Ella se casó con Salmón. Salmón aparece como uno de los hombres de la genealogía de Jesús, como el papá de Booz, o sea, de la historia de Ruth. Entonces es muy importante lo que hagamos y cómo decidamos perseverar en nuestra fe, porque nuestras generaciones venideras van a recibir los beneficios de nuestra fidelidad a Dios. Aunque nosotros no lo entendamos así, funciona. No es acerca de este mundo. Esto solo es una parte, y como a Dios lo que le interesa no es nuestro cuerpo ni esta parte de nosotros, sino nuestro espíritu. A Él, sinceramente, creo que le parecen muy sencillas las aflicciones de esta carne, y no importa lo que nosotros suframos en nuestra humanidad, mientras nuestro espíritu se salve, que es por lo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, para Dios no es prioridad nuestro cuerpo. Si nosotros no logramos obtener todo lo que deseamos, si nosotros no nos salen las cosas como queremos, si no logramos todas nuestras metas en esta tierra, no importa. Eso no es realmente lo importante. Entonces, no importa si perdemos cosas materiales, a veces nos pasan situaciones difíciles, y en este momento de esta terrible pandemia que estamos pasando en el mundo entero, hay muchas personas que han perdido todo lo que tenían. Personas que han trabajado por generaciones con un negocio o con una empresa y que están a punto de perderla, o algunos ya la perdieron. Entonces, si a través de eso nosotros nos vamos a acercar más a Dios, si a través de eso nosotros vamos a aumentar nuestra fe, a tener que experimentar fe y a vivir creyendo en que Dios puede resolver cualquier cosa aunque yo no lo vea, entonces vale la pena cualquier cosa. La fe en Dios requiere obediencia, requiere obras que muestren lo que creo y vivir lo que creo. Las cosas materiales nos sirven, pero nosotros no debemos servir a las cosas. Si yo vivo para las cosas o para obtener cosas que quiero, comodidades, marcas, un tipo de carro, entonces yo estoy viviendo para esas cosas. Pero si yo simplemente utilizo las cosas para que me sirvan, que para eso son, entonces yo estoy actuando correctamente y eso no me va a manejar. Si yo vivo para pagar todas las cosas que quiero y solo para eso vivo y tengo que trabajar más porque si no, no puedo pagar las cosas, entonces yo estoy viviendo para las cosas y no estoy viviendo para Dios. No me estará eso desviando de la voluntad de Dios o desviando de estar en unidad, en armonía, en completa comunión con Dios, alineado a su palabra y a su propósito para mi vida. ¿No me estará alejando eso de lo real y verdadero? Tenemos que examinarnos hoy porque la palabra es para eso, para que nos examinemos y veamos cómo estamos. Como le decía David al Señor: examíname, Señor, límpiame con hisopo y seré limpio. Que el Señor hoy nos examine y nos limpie. Si tenemos fe en Dios, significa que creo su palabra, que la obedezco, que conduzco mi vida de acuerdo a los principios que hay en ella. Así que si la Biblia dice que debo perdonar a mi hermano 70 veces 7, que lo dijo Jesús,
Significa que yo, aunque me cueste y tenga que clamar al Espíritu Santo para que me ayude, voy a perdonar a mis hermanos. Aún en el Padre Nuestro, Jesús nos dejó. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, lo debo de hacer, lo debo de vivir, lo que dice la palabra y lo que leo. ¿Lo estaré haciendo? Si me cuesta, ahí es donde me someto y le ruego al Espíritu Santo que me ayude. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, y lo dejó Jesús para eso, porque sabía que solos no íbamos a poder. Si digo que tengo fe en Dios, pero no perdono, ¿tendría coherencia? Creo que no tendría coherencia. Por eso hay tantas personas que no creen en el Evangelio, ni quieren nada que ver con la iglesia, porque ven a tantos cristianos que solo hablan de la palabra, dicen que son cristianos, pero no se comportan como cristianos. Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios y comportarnos dignamente como embajadores del reino de Dios. Si digo que tengo fe en Dios, que soy un seguidor de Cristo y tomo lo que no es mío, también es un ejemplo, ¿verdad? O no me conduzco con integridad o miento, entonces no estoy siendo coherente. Yo les quiero contar un ejemplo rapidito de Cristian y yo. Desde el 2010 trabajamos, somos cofundadores con un amigo que queremos mucho, Jonathan Jakubowski, y fundamos una ONG que se llama Campeones en Acción. Nosotros llevamos a niños de la calle a un campamento y pues el objetivo es llevarlos a Jesucristo, así que les predicamos la palabra durante la noche y todo el día juegan fútbol. Pues a los niños que no han recibido, bueno, nos sentamos a platicar con ellos en la hora de la comida. Yo estaba platicando con un nenito de 12 años y pues le estaba preguntando su nombre y a dónde iba. Él me estaba contando un poquito de su vida y yo le dije, ¿ya conoces a Jesús? Me dijo, no, todavía no. Bueno, le pregunté si había recibido a Jesús en su corazón. ¿Y por qué? Le dije, ¿quieres recibirlo en tu corazón? No, Señor, me dijo. Pero muy serio. Y yo, ¿por qué? Le dije, porque eso es algo serio, me dijo. Eso no es así, no es algo de juego. A como hablan los niños, ¿verdad? Pero nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar a ese niño. Porque ellos entienden más que los adultos a veces la seriedad de la conversión a Cristo y cómo nuestra vida verdaderamente debe cambiar y dar frutos. Así que ese niño entendía, me dijo, si yo recibo a Jesús en mi corazón, tengo que dejar de decir malas palabras y tengo que cambiar mi vida, me dijo. Entonces tengo que pensarlo bien. Por supuesto, pues yo traté de explicarle que era por gracia y bueno, y de que era el Espíritu Santo el que le iba a ayudar a cambiar, pero me impactó muchísimo la seriedad con la que lo toma un niño de 12 años y la seguridad que tenía de que debía haber un cambio. Y entonces vamos a seguir. Con tener fe no es creer que Dios me va a dar todo lo que pido. Muchas veces pedimos algo y el Señor nos responde que no con los hechos, ¿verdad? De haber sido distinta su respuesta. Tener fe es creer que Dios es el único Dios y que envió a su Hijo unigénito por amor a mí, para salvarme del castigo eterno, porque no había manera de que yo fuera salva y de tener acceso a la eternidad con Cristo, de no ser por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 10 del 8 al 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El valor que tengo está en la sangre de Jesús y a los que creemos en Él
se nos pide que lo demostremos con nuestra conducta, muriendo a nosotros mismos cada día y por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debemos dar frutos de nuestra fe. Romanos 6, 18, 22 lo dice. Y hoy yo quiero decirte que decidamos dejar de creer las mentiras del enemigo. Decido permanecer en la palabra de Dios y decido tener fe. Al tener fe en Dios, voy a ser obediente a su palabra y voy a mostrar mi fe con las obras. Así que déjame orar rapidito. Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra que has hablado a nuestro corazón. Ayúdanos a dejar de creer las mentiras del enemigo, a permanecer en tu palabra y a tener fe para poder demostrar el amor de Jesús al mundo. Amén. Ahora vamos a ver lo que la palabra nos dice también acerca de nuestros diezmos y ofrendas. Y en realidad es el versículo que nos, como Iglesia Gathering, leemos cada domingo para poder bendecir nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Gracias, Señor, por cada una de las ofrendas y diezmos que cada una de las familias de esta congregación te entregan. Bendecimos a cada familia y te pedimos, Señor, que en cada una de sus mesas abunde siempre el pan, que tengan para compartir, que puedan bendecir a los que están alrededor de ellos, que sean ejemplo de la abundancia que tú le das a tus hijos y que podamos tener siempre para compartir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.